como te había comentado hace un instante, ya está aquí al lado mío, al lado tuyo, Victoria Montenegro. Gracias, Victoria, bienvenida a Feos. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Quiero confesar algo, fuera de micrófono, charlamos un montón mientras cambiaban ahí unas cosas que llevan las cámaras. A veces lo que queda fuera de micrófono es más rico que lo que se graba ahora. Eh, Vamos a intentar retomar la charla que teníamos nosotros con Victoria porque estábamos hablando del resultado electoral y ahí nos empezamos a preguntar, y acá va la pregunta, Victoria, este resultado, los términos que se dio, ¿no? Y sobre todo el escenario que abre el gobierno que viene, un gobierno fuertemente caracterizado por una definición de clase, o sea, todo su gabinete prácticamente es un gran CEO de las grandes empresas que representan al neoliberalismo. ¿Nos cambia la manera que deberíamos pensarnos a la hora de los derechos humanos y la política, de la cultura y los derechos humanos, de los nuevos campos que se abren a la hora de discutir y defender los derechos humanos? Bueno, sí, claramente es un país muy diferente al que hemos construido en estos 12 años, ¿no? Lo que plantea Mauricio Macri en cuanto a la política de derechos humanos, ¿no? Partiendo de una frase que más o menos nos va poniendo en tema, ¿no? Entendiendo que para él son netamente un curro, ¿no? Y que son un tema del pasado. Y la realidad es que nosotros en estos 12 años hemos construido una política que nos permitió, reparado, una política que nos permitió estar muy orgullosos como argentinos en el mundo, haber podido tomar la bandera de los compañeros desaparecidos, pero por primera vez, a partir de la decisión política de Néstor Kirchner, llamar las cosas por su nombre, ¿no? Entender que en nuestro país no hubo una guerra, sino hubo un terrorismo de Estado, hubo crímenes de lesa humanidad, terminar con la impunidad y llevar adelante los juicios, recuperar los espacios donde pasaron, donde estuvimos nosotros, estuvieron nuestros padres como espacios para la memoria, para que nadie dude, porque fue tan terrible el espanto de esos lugares que quien no conocía realmente se cuestionaba si era cierto que esa historia había pasado. Recuperar eso, pero además algo que es muy importante y que es lo que vamos a tener que defender fuertemente para profundizar, que fueron los intereses económicos detrás de los uniformes, ¿no? Porque si no, pareciera que la dictadura militar en nuestro país llegó en el 76 para únicamente desaparecer 30.000 personas y robarse 500 bebés. Entonces, además de reparar esa historia en la búsqueda de los restos de nuestros padres, de los juicios, de encontrar cada vez más nietos, poder profundizar, porque el objetivo de la dictadura militar era instalar un modelo político, económico y cultural. Y muchos, sin ir más lejos, Melconian fue parte de quienes, antes de que se fuera esa dictadura, tomaron la deuda privada y la hicieron que la paguemos todos los argentinos. Entonces, ideológicamente, claramente, están muy alejados de lo que nosotros, de nuestra política de derechos humanos, y defienden intereses que no van de la mano de los nuestros. Pero sí hay algo dentro de este panorama, que claramente es el de haber perdido las elecciones, que me parece muy importante y que tenemos que rescatar, ¿no? Que tiene que ver con que nosotros tenemos 12 años de gestión de un país que cuando asume Néstor Kirchner estaba literalmente prendido fuego, donde a los argentinos nos importaba comer y tratar de unificar las monedas, ¿no? Era el país del trueque, la Argentina. Y Néstor, muy claramente, ¿no? Muy claro él, entiende que era fundamental esa política, ¿no? de esa primer bisagra de derechos humanos. ¿Pero por qué? Porque entendía que teníamos que realmente empezar a hacernos cargo por primera vez en nuestra historia de cómo se habían sucedido las cosas. Y esa bisagra es la que nos permitió que nosotros, a pesar de tener 12 años de una gestión muy dura, de poder haber avanzado muchísimos otros puntos, no solamente en la materia de derechos humanos, ¿no? Recuperar la industria, recuperar la ciencia, recuperar el país, recuperar la política en la Argentina. Esta enorme discusión generó que casi el 50% del pueblo argentino acompañe un proyecto político de 12 años que acompañe a la presidenta con su imagen positiva, después de darnos 12 años, una infinidad de etapas del monopolio Clarín, que es claramente el más importante en nuestro país, o el que llega más gente, de tildarnos de las peores cosas posibles. A pesar de toda esa campaña de 12 años, una campaña, sobre todo en los últimos años, brutal, la mitad del pueblo argentino
como dijo la presidenta en estos días, no es que se autoconvocó, no solamente los que militamos con el alma y que vamos a seguir haciéndolo siempre porque lo llevamos, sino mucha gente que por fin pudo empoderarse en sus derechos, entender que eso le pertenecía y que tenía que ver con su historia. Tuvimos un 22% de argentinos que acompañaron ahí, probando la posibilidad de que Néstor fuera presidente. Y hoy es casi un 50% de la población argentina que tiene muy en claro cuáles son sus derechos y que va a estar defendiendo esta idea que claramente no tiene que ver con los... Ahora, te quiero preguntar, Victoria Montenegro, a veces las crisis, si son bien analizadas, nos permiten salir mucho más fortalecidos, ¿no? Es la historia humana en general. ¿Qué te inquieta de lo que plantea este gobierno, que lo viene haciendo hace 2 o 3 años, el planteo en realidad, en derechos humanos? ¿Y por dónde crees que tiene que ser la parada? O sea, hay una historia, hay una cultura de producción política en el movimiento popular de los derechos humanos, y hoy hay otro escenario que implica revisarnos frente a un adversario y a una cantidad de cuestiones de derechos establecidos que se van a querer tocar, ¿no? Entonces, ¿qué te preocupa y por dónde crees que debería haber un replanteo en cuanto a nuestra postura en derechos humanos? En principio, y por, digamos, por lo que uno va viendo en cuanto a lo que decías recién, ¿no? En cuanto al gabinete que va a ser parte de este gobierno, bueno, uno se preocupa no solamente por los espacios para la memoria, digamos, y por el seguimiento de los juicios, porque es muy simple, digamos, entender que no se va a hacer nada para que los juicios avancen, pero no se va a hacer nada directamente. Si no se ejecuta, como ya lo hizo el gobierno de la ciudad, los fondos necesarios para que eso funcione, eso no va a funcionar, digamos, no es nada nuevo, es una forma, un enorme maquillaje que padecemos los porteños permanentemente, que tiene que ver con que no se hace nada en contra de, pero sí se subejecuta el presupuesto. Entonces, no se pueden llevar adelante los juicios, no se pueden sostener, mantener los espacios para la memoria. Pero además, nosotros en estos 12 años pudimos trabajar más allá, digamos, entender los derechos humanos no solamente con lo que tiene que ver con memoria, verdad y justicia, sino la ampliación de derechos, los derechos de las minorías sexuales, digamos, de los matrimonios igualitarios. Y uno escucha determinadas declaraciones de funcionarios donde pareciera que retrocedimos 70 años en la historia, donde se habla de que la homosexualidad es una perversión, una enfermedad, donde, bueno, sinceramente uno hasta no sabe si reírse o si llorar, entendiendo que hay una sociedad, sí, claramente, que maduró mucho con respecto a esto y que no lo permite, pero está instalado, y no está instalado desde lo que dice una persona, y esta es la diferencia, y esto sí es lo grave y a lo que hay que estar atento. Una cosa es lo que una persona puede manifestar, como una persona suelta. Cuando uno es funcionario de un Estado, uno está dando por el Estado. Entonces es peligroso que el Estado entienda que la homosexualidad es una enfermedad. Es peligroso que el Estado entienda que hay que curar esa enfermedad. Es peligroso que el Estado entienda que los derechos humanos son un curro. ¿Por qué? Porque eso te habilitaría de alguna manera a avanzar en contra de. Entonces, no solamente cuidar y estar atentos para cuidar, digamos, todo lo que tiene que ver con los espacios, los juicios, sino proteger la ampliación de derechos, que son los derechos de los matrimonios igualitarios, pero también son los derechos de percibir la asignación universal por hijo, son el paradigma que ha cambiado Alicia Kirchner, de entender los derechos sociales como derechos humanos y de trabajar a partir de eso. Entonces, todas las políticas que no eran planes, como decían en la campaña, ¿no? Defenestrando, tratando de poner en ese lugar incómodo a quien también producto de esa misma herida y de esa misma dictadura militar había quedado afuera de cualquier posibilidad, de la posibilidad de tener un Estado presente que no gaste plata en planes, sino que invierta en su pueblo, que invierta y que le dé las herramientas necesarias. Nosotros tenemos un programa clarísimo, que es el programa Yasacen, con 100.000 mujeres en todo el país, de las cuales casi el 70% son mujeres víctimas de violencia. Y el programa le permite la terminalidad educativa, pero también le permite la capacitación en oficios y poder hablar con otras mujeres al respecto de su situación de violencia y poder ir corriéndose de esa situación. Si esos programas, no planes, si esos programas se terminan o si se subejecuta el presupuesto
esas mujeres, esas personas, todavía no tienen las herramientas necesarias como para poder defenderse por un tema sencillo, porque no han podido terminar sus estudios. Entonces, esa violación, ese expulsar, digamos, personas que ya se vivió en los 90, digamos, tiene que ver con una forma más pintoresca de ejercer una brutalidad terrible. Te quiero preguntar, le queremos preguntar a Victoria por todo lo que has venido comentándonos. ¿Cómo te imaginás el trabajo en el cuerpo a cuerpo con nuestra gente, ¿no? En el barrio, en la sociedad de fomento, en el laburo, la oficina del sindicato, la calle? Es como que sentimos que todavía tenemos que hacer una aproximación más. ¿Cómo lo estás imaginando frente al escenario que uno prevé va a ocurrir en términos políticos culturales? Mira, en principio, bueno, esto pasó hace horas casi. Sí, Digamos, uno está tratando de pensar muchas cosas. En principio creo que lo más importante es que estemos juntos, digamos, todos muy, muy unidos, y creo que eso está claro, ¿no? La militancia en su conjunto, todos los que somos parte de este proyecto político, los militantes y los que acompañaron tan fuertemente las últimas semanas, ¿no? Que se pusieron la remera de defender la patria, ni más ni menos, y salieron a comunicar, ¿no? Y también, obviamente, ir pensando en las estrategias. Nosotros tenemos ya un objetivo muy claro, que es de acá a 2 años, empezar a militar ya mismo, porque lo hicimos al otro día de las elecciones. Y creo que tenemos, más allá del cimbronazo, creo que tenemos una oportunidad muy rica, digamos, en cuanto también a la madurez no de los compañeros que ya tienen una experiencia de la resistencia y de la dictadura, sino de los que somos más jóvenes, entre comillas, ¿no? Como te decía hace un rato, ¿no? Porque detrás nuestro claramente vienen nuestros hijos que son mucho más jóvenes. Pero la posibilidad de también poder mostrarle a los vecinos y a la gente de a pie que no éramos esos monstruos que nos vendían o que le decían los determinados medios de comunicación, que militamos porque realmente lo sentimos y porque creemos que este es el camino, digamos, que el de nuestro proyecto es el camino para por fin tener una patria más digna, que la tenemos, porque la construimos, porque estamos recuperando nuestra soberanía en el cielo, en la tierra, digamos, con YPF, con aerolíneas, con ARSAT, con las computadoras, con la nueva generación de universitarios, con las mujeres. Una pregunta de cierre, sí. Estamos cerrando el programa, y que no se sienta que es una pregunta torpe ni con mala intención. Cuando descubriste que tus padres no eran quienes eran y que tus padres eran otros y empezaste a descubrir una historia, la pregunta es muy sencilla: ¿cómo te sentiste y cómo crees que se siente la gente o que se pueda sentir la gente cuando logremos ayudar a que se comprenda que a quienes han votado es todo lo contrario a lo que ellos creían que eran? Mira, creo que, bueno, si te tengo que explicar lo mío es largo, es muy difícil. Me sentí... un programa especial con esa historia de tu vida. Eso es bastante largo. Me sentí claro, muy contrariada, ¿no? Muy mal, fue muy difícil. Por eso creo que lo que viene y lo que hemos logrado no es menor. Casi un 30% del pueblo argentino que no acompañaba, en principio la mayoría del pueblo no quería escuchar la palabra política y pedía que se vayan todos. Esta elección demostró que tenemos una sociedad que discutió, cada uno posicionándose, y un sector importante también, quizás confundido. Hay mucho espejito de color acá, no es menor, y tiene que ver con lo pesado que es hacerse cargo. Hoy lo decía muy bien la presidenta, hay herencias que son pesadas, ¿sí? Pesadas porque demandan de mucho trabajo para defenderlas. Y a veces es necesario que maduremos y que podamos entender que los derechos se conquistan y que hay que pelearlos y que hay que cuidar muy fuertemente cada una de esas conquistas y que tiene que ver con todos. Y hay un paso que tiene que ver con interpelarse uno mismo, que no es fácil, que es lo que en mi caso y en el de muchos nietos tuvimos que hacer a la fuerza, pero que a veces la gente prefiere no hacerlo, porque está bien, digamos, no uno todo el tiempo tiene que estar pensando el porqué de todo. Pero sí creo que esta etapa va a servir de alguna manera para que la sociedad madure un poco más en su conjunto, ¿no? Y entienda lo importante de cada una de esas conquistas. Si bien los que somos militantes lo tenemos permanentemente claro, ¿no? Esto de que la patria es el otro,
que es lo que construyo todos los días, que es esta reivindicación de nuestro ser y de nuestra tierra y de una lucha que es histórica, digamos, toda esta fuerza nuestra que a veces en el Twitter, que hoy es el medio de comunicación más rápido, y es difícil de explicar. Entonces a veces uno tira un globo y parece que eso se cae. La mentira más tarde o más temprano se cae y lo que quedan son los hechos. Y nosotros después de 12 años de gestión dejamos un país muchísimo mejor del que encontramos y dejamos una sociedad que discute políticamente y pero muy madura, ¿no? También. Victoria, te quiero agradecer mucho que hayas venido acá y que hayamos podido verla y escucharla paso a paso, palabra a palabra, todos nosotros. Ojalá que podamos combinar y se repita para hacer un programa mucho más largo donde podamos recorrer también tu historia, porque es una historia que tiene que ver con la identidad, con la conciencia, con una cuestión de evolución y que tiene que ver con esto que estamos viviendo todos nosotros, ¿no? Porque la identidad es algo que tenemos que batallar permanentemente, ¿no? Porque tal vez haya faltado un ver esa identidad y nos fuimos para la otra identidad, la que no nos pertenece, ¿no? Y la que nos va a traicionar como tantas veces nos ha traicionado. Pero gracias, si la seguimos puede ser. Dale, por supuesto. Victoria Montenegro, aquí, en Feos, Sucios y Malos.